Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión del módulo 3 de recuperación. Me presento con ustedes, yo soy su facilitadora, su asesor virtual, Ilibeto Caña Jiménez, la cual les estará acompañando durante estos 10 días en este módulo, el cual es el lenguaje de la relación del hombre con el mundo. Bien, pues antes que nada, esta clase es la clase que yo les había preparado para nuestra sesión 1 del 6 de marzo del 2020, así que se los estoy enviando para aquellos que no lo pudieron ver por problemas tecnológicos. Se me canceló, entonces aquí está la clase, esta es la que les estoy dando, así que vamos a ir. Vamos a empezar entonces y vamos a plantear el objetivo de mi clase, la cual es que los voy a apoyar para establecer estrategias de apoyo para el recuperamiento total de este módulo y una orientación panorámica del módulo 3 de de las actividades, de los temas que estamos viendo. ¿Y qué es la regularización? Pues es el procedimiento mediante el cual nosotros como alumnos vamos a recuperar a través de un curso remedial o un recursamiento con el objetivo de aprobar todos los módulos establecidos en el plan de estudios del Servicio Nacional de Bachillerato en línea C. Bien, vamos a entonces a compartir con ustedes mi plan de estrategias, el cual yo considero importante porque sobre ello nosotros establecemos las metas para la entrega eficaz de mis actividades. Como este módulo es de recuperación de 10 días establecidos, aquí nosotros tenemos que plantear algunas estrategias que puedan ser óptimas para que ustedes puedan aprobar el módulo de manera óptima, de manera que sea eficiente y puedan lograr continuar en prepa en el módulo 4 de manera regular. Entonces vamos a irlas revisando uno por uno y les voy a compartir también un cronograma. Uno, yo considero que para ustedes deben de revisar por semanas cuál o cuáles son las actividades pendientes a entregar. Yo como facilitadora les voy a estar enviando de manera personal cuáles son aquellas actividades que no han entregado o que quedaron pendientes por entregar en el módulo regular, en el módulo de 4 semanas, de que se lleva por un mes. Entonces, si ustedes ya saben cuál es, si son las actividades de la semana 2, de la semana 3 o el producto integrador, por favor enfóquense en ellas. Entonces, si ya tenemos claro este punto, entonces vamos directo a trabajar sobre ellas. 2. Vamos a revisar los recursos para comprender los contenidos en los que se basan las actividades. Es muy importante que nosotros podamos revisar los contenidos porque son los contenidos los que nos llevan a lograr el aprendizaje de mis unidades del módulo. Los contenidos son todos los recursos, las infografías, los audios, los videos, los contenidos, las páginas, los PDFs, las lecturas. Todo es parte del compendio que nosotros necesitamos para aprender. En este caso estamos viendo un tema que tiene que ver con la historia, con la parte de la escritura y cómo nosotros como personas tenemos que leer, comprender para conectar toda la información que hay a nuestro alrededor. Entonces, en 3. Fijarse una hora determinada de acuerdo a tus ocupaciones diarias, la cual debes respetar. Y el tiempo para ello, 2 o 3 horas de acuerdo a tus posibilidades. En este punto nosotros tenemos que establecer nuestra hora de acuerdo a nuestras ocupaciones. En este caso, si yo trabajo, si yo soy ama de casa, si yo atiendo a mi familia, si yo tengo cosas que hacer, tengo que establecer para mi persona 2 o 3 horas. Si por ejemplo termino a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde a 8 de la noche, a 9 de la noche, van a establecer su tiempo para poder estar aquí en clases. Entonces, en clases es decir, en su aula virtual, en sus lecturas, en sus actividades para lograr nuestra entrega. Yo recuerdo que en el módulo 1 viene un cronograma de actividades el cual nosotros hacíamos, ustedes hacían y van poniendo sus actividades diarias, levantarse, desayunar, arreglarse, salir, viajar, ir al trabajo, regresar al trabajo, comer,
ir al gimnasio, no sé, y en ellas incluir en qué momento van a trabajar en su aula virtual, en la unidad, para que esa sea el aula, la hora que tienen que respetar de manera disciplinada. Es fundamental ser un alumno disciplinado en esta modalidad, porque nosotros tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Recuerden que aquí nosotros no tenemos a una persona que nos esté diciendo entra, entrega, es algo, un compromiso personal. Entonces, por favor, establezcan sus horarios de 2 o 3 horas. Recuerden que en esta semana debe de ser óptimo, es decir, rendidor el tiempo. Como estamos sobre los días hábiles que tenemos, hay que ponernos las pilas para trabajar, hay que aprovechar este día sábado, el día domingo, para que yo pueda apurarme si es que son mis días de descanso, si la semana se me hace un poco más complicada. 4. Establecer el lugar. Para ello puedes usar una mesa en un cuarto silencioso donde te puedas concentrar, así como mucha luz y ventilación. Ojo, necesito mi espacio y decirle a mi familia, familia, voy a estudiar, familia, necesito por favor que me apoyen, alejarte de la televisión, del ruido, de la plática, del bullicio, un espacio para ti personal que puedas relajarte totalmente, pero concentrarte en tus actividades de prepa. Y tienes que buscar el espacio. También, si en tu trabajo te dan una hora de comida, procurar también aprovechar esa hora y que puedas trabajar con tu dispositivo móvil, tal vez tu celular, cargar las lecturas, los recursos, para que sean eficientes tus tiempos, tus horas de las 24 horas que tú tienes en un día. Entonces, eso es un tip para mí que yo siempre les digo a los estudiantes. Si yo tengo mi dispositivo, descargo las lecturas, descargo los audios, descargo los videos y los ando cargando si viajo en el autobús, en el metro, lo llevo conmigo y ahí lo puedo ir viendo, aprovechando ese tiempo. Y bueno, planificar un cronograma. En este punto yo les estoy sugiriendo también un cronograma total. Tengo actividades que tengo alumnos que nunca han entrado al módulo, entonces yo les decía, yo les planteé aquí un cronograma total de los días hábiles que tenemos. Lo marqué hasta el 18 de marzo porque es el último día que plataforma les tiene activado para que ustedes puedan entregar. A partir de ahí yo tengo que calificar, entonces las últimas actividades. Entonces, aquí les planteo un cronograma de manera general. Pero si tú nada más debes las actividades de la semana 2, de la semana 3, es mucho que mejor porque tienes el tiempo necesario para entregarlas. O si solo es el producto integrador y no alcanzaste a entregarlo, entonces ese es el momento de hacerlo. Yo les planteé que el 5, 6 y 7 son para las actividades de la semana 1 y el día 8 de marzo como día máximo de entrega de las actividades. El 9 de marzo estás iniciando la semana 2 y siempre les marco el día para revisar los recursos, los contenidos, las infografías, y el 10 de marzo iniciar la actividad 3 y 4 de la semana 2. Eh, Toda esta parte es importante que ustedes la cumplan porque es la que va a determinar que el logro de la entrega se haga, porque nosotros vamos a ir sobre el tiempo, no el tiempo sobre nosotros. Luego, como personas tenemos hábitos, mal hábitos, entonces es importante que tú te comprometas contigo mismo y digas, hoy tengo que terminar, hoy tengo que terminar. Entonces, sobre eso, el 11 continúas trabajando y el 12 yo te planteo que lo estés entregando. El 13 estás aperturando los recursos de la semana 3. Ojo, 13, 14 y 15 es para la semana 3. Es muy importante que tú aproveches tus tiempos, tus espacios en otros tiempos. Es decir, si tú tienes programado de 5 a 6 de la tarde o de 5 a 7 de la tarde trabajar en prepa, en tu casa, aprovecha que tú viajas en la mañana media hora. En esa media hora te sugiero que lleves el dispositivo y en lugar de ver redes sociales o lo que tú habitualmente haces, por ejemplo,
puedas aprovechar tu tiempo leyendo infografías, viendo los videos, leyendo las lecturas, que son los que a veces nos roban un poco más de tiempo. Porque recuerden que aquí en esta aula, en esta modalidad, tenemos que leer muchísimo. Entonces, por favor, optimiza tus tiempos con avances. A lo mejor tienes que descárgalo y llévatelo y es más fácil para ti. Por último, tenemos, perdón, ok, sigo. Tengo el producto integrador, que es la entrega máxima, que tengo el 18. Lo puse para aproximadamente el 16, el 17 y el 18. Ojo, este cronograma yo lo elaboré pensando en una persona que no ha entregado nada. Pero si tú ya tienes adelantado las actividades, por favor, concéntrate directamente en ellas para entregarlas de manera óptima. Ok, entonces estas diapositivas te las voy a compartir en la plataforma, en al apartado de avisos, para que tú puedas ir descargándolas si crees que te puedan ser útiles. Por favor, de verdad, revisa tus actividades, revisa los recursos, fíjate tu hora, porque sobre ella tienes que trabajar, lograr, establece tu lugar y planifica tu cronograma. No tomes estas estrategias a la ligera, de verdad son importantes porque funcionan, pero si nosotros nos comprometemos para ello. Ahora, sobre esto yo trabajo en plataforma directamente en mi aula virtual. Y en mi aula virtual yo les comento mucho a los estudiantes siempre que nuestra base fundamental es los recursos. Los recursos son todos estos los que nos presentan las unidades. En este caso, la unidad 1 es la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Vamos a abordar en esta sesión 1 las primeras dos unidades, las clases, las actividades 1, 2, 3 y 4 correspondientes. Y en la próxima sesión les voy a trabajar la semana 3, 4 y el producto integrador. Entonces vamos a trabajar las actividades 3 y 4. En este punto entonces vamos a abordar el tema. El tema de esta unidad pretende que nosotros comprendamos a nuestros hechos históricos como algo fundamental en nuestra vida presente, en la vida social que tenemos, y que podamos entender cómo la lectura y la escritura de los tiempos se heredan. Es decir, la historia la sabemos porque no es porque nos las platican, sino porque las leemos y hay de ellas vestigios que hablan, y de ellos hay escritos, hay firmas, hay tratados, hay reseñas, hay muchos textos históricos que nos dan fe y legalidad de que pasó. Entonces, sobre la escritura y la lectura vamos a trabajar y vamos a leer dos lecturas para nuestra actividad número 1, la cual es un hecho histórico, diferentes perspectivas. Aquí nosotros vamos a trabajar dos lecturas que se llaman política agraria y la muerte tiene permiso. Lo tenemos que descargar. Aquí nosotros las descargamos. Aquí están. Y la muerte tienen permiso. Las tienen que leer. Por eso les digo que aprovechen su tiempo leyendo. Si a lo mejor van en el transporte, no es tedioso, no es cansado. Simplemente se tienen que concentrar, leerlas, y ya que las hayan leído, nos vamos nuevamente a mi actividad. Las leen y también dice que pueden usar técnicas. Recuerden que las técnicas son aquellas que nos permiten una comprensión de mis lecturas. Puede ser el subrayado, la lectura rápida, la lectura donde yo voy tomando notas, donde me formulo preguntas, porque creo que pasó esto. Todo esto también lo revisaste en el módulo 2. Así que recuerden que nosotros vamos asociando nuevos aprendizajes con
aprendizajes ya que obtuvimos. En este caso, esto viene conectado con el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3. Ya tengo mis lecturas comprendidas. Ahora vamos a trabajar sobre el cuadro de La muerte tiene permiso y la política agraria. Este cuadro lo tienen que traspasar a un archivo Word, donde yo debo de preparar mi cuadro aquí y La muerte tiene permiso. Ambos textos los tengo que escribir y los voy a cotejar, es decir, me falta la muerte tiene permiso, pero bueno. Nosotros vamos a ir sobre ellos: quién es el autor, fecha en la que se escribió, tipo de texto, mensaje, todo esto, público al que se dirige, gráficas, ideas secundarias, actores, acciones, postura, tu opinión sobre la reforma agraria. Lo tengo que cotejar. Cotejar es ver qué idea tiene La muerte tiene permiso y la política agraria. Entonces, cada una de ellas irlas balanceando en mi texto. Después de que yo ya las escribí todo esto, voy a escribir en 2 párrafos de 8 a 10 renglones a esta pregunta: ¿qué informaciones conocías respecto a la reforma agraria y cuál conociste con la lectura de estos textos? Entonces escribo mis renglones y al terminar de escribir mis renglones voy a redactar una reseña comparativa en la que identifiques las semejanzas y diferencias en la manera en que ambos textos abordan la reforma agraria con hechos históricos. Entonces yo voy a abordar qué pienso sobre ambos textos, ya no sobre uno en específico, sino de los dos, porque yo considero que son escritos de hechos históricos, porque yo considero que uno es diferente al otro y cómo se abordan desde la perspectiva del autor, cómo lo observa él, cómo lo percibe y cómo lo escribe. Entonces, cuando yo haya escrito esta reseña, voy a terminar y en conjunto debo entregar la primera pregunta, el cuadro, la segunda pregunta y la reseña comparativa. Son 4 elementos. Ojo, siempre revísenlo. Y después lo envío con la nomenclatura. Es muy importante entregarlo con la nomenclatura porque la nomenclatura tiene que ver con mi autoría, con que yo lo hice, que estoy siguiendo los elementos de envío. Ojo, recuerden siempre poner también las referencias bibliográficas si es que las usan, porque es muy importante que no vayan a cometer plagio. Entonces nosotros como facilitadores tenemos que hacer el hincapié de que ustedes como estudiantes de verdad revisen los temas, de verdad consulten las fuentes, revisen todo lo que está a su alcance para que la actividad sea concreta y venga de ustedes, que no sea una copia, sino que sea algo que ustedes están creando de su mente, de su intelecto. Entonces, por favor, sean honestos y eviten el plagio porque está muy penado en esta modalidad. Ok, vamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad de la semana 1 es interpretar el mundo. En esta lectura vamos también, en esta actividad, perdón, vamos a enfocarnos en las ciencias, cómo el mundo se percibe. Ok. Es muy importante de verdad que revisen los recursos, porque con los recursos ustedes pueden ya comprender de lo que se habla la actividad, de lo que se centra la actividad. Pero necesitamos entonces revisar todos los recursos. En esta actividad nos está abordando las ciencias sociales. Las ciencias sociales son aquellas que tienen que ver con la sociedad, las que interfieren con nuestra vida diaria. Vamos a buscar información de internet, buscar distinguir diferentes formas de interpretar el mundo y reconocer el objeto de estudio. El objeto de estudio es quién estudia a la sociedad desde ese punto. ¿Y qué voy a realizar? Descárguele la historia
la enfermedad de todos los tiempos. Es esta. La descargan y la leen. Siempre les digo optimicen sus tiempos y esto es fácil. Lo descargo, me lo llevo en mi dispositivo. Lo leo y después tengo ya acá el archivo descargado, el cual tiene casos que tengo que considerar a mis puntos de vista de mi análisis, irlos respondiendo. Por ejemplo, vamos a ver el inciso A. Horacio tiene cáncer. Hace días que no asiste a la escuela. Primero porque estaba en estudios para el diagnóstico. Ahora no ha venido porque está recibiendo un tratamiento que seguramente le quitará la vida antes de que el cáncer lo haga. El lenguaje es claro, sí o no. Es una situación de la vida cotidiana, sí o no. La idea es clara, sí o no. La afirmación. Estas respuestas tienen que ser una nada más, una selección de la sí o de la no. Entonces, son 5 casos: A, B, C, D. Y A, B, C, D. Entonces después vienen las preguntas que les pide una extensión de 3 a 5 líneas. ¿Qué opinas? ¿El cáncer es una enfermedad que se provoca por el estilo de vida que la persona que lo padece o porque lo heredó? A, B, C. Las tienen que responder de acuerdo a su idea. Después van a seleccionar 2 ciencias sociales, las cuales son economía, sociología, ciencia política, derecho, historia o antropología. En este caso, por ejemplo, yo selecciono economía, yo selecciono, por ejemplo, ciencia política. Y ahora, ¿qué tiene que ver la economía y la ciencia política con el cáncer? En este caso, la economía es la base para una enfermedad. Es decir, si yo económicamente estoy bien, pues puedo subsidiar una enfermedad así de grave y así de costosa, porque recuerden que existen muchos tratamientos y son muy caros para la enfermedad. Las quimios, cuando un paciente está muy grave, pagar una hospitalización. ¿Qué aborda la economía sobre esta enfermedad? Igual que aborda la ciencia política, si las leyes están favoreciendo a los enfermos de esta causa, si las leyes los están protegiendo, si las leyes los están amparando, están defendiendo sus derechos. Entonces nosotros vamos a trabajar sobre estas 2 ciencias que seleccionemos y las vamos a describir aquí. Por ejemplo, ciencia política. Título del texto recuperado. Yo tengo que buscar acá, por ejemplo, qué dice la ciencia política sobre el cáncer. En mi buscador, ¿qué dice la política mexicana sobre el cáncer? Y aquí, por ejemplo, empiezo a buscar fuentes que yo considere fiables. Por ejemplo, El Cielo es una revista de investigación. La Universal es un periódico. Gov es una de la página del gobierno. El Cielo también es una página de investigación, un sitio. La Jornada es un periódico. Yo me voy fijando en las fuentes y voy descartando. Pero acá, por ejemplo, encontré Salud Pública. Artículo, dice. Yo abro mi artículo, lo leo. ¿Será que ahí está abordando que los mexicanos tenemos derecho a la salud del cáncer? Que si tenemos esta enfermedad nos van a dar servicios gratuitos. ¿Qué dirá? Entonces, todo esto lo vamos a leer, por ejemplo. Y sobre esta lectura voy a ir contestando mi tablita. Bueno, acá está. Y pruebas que presenta la ciencia para lo que dice el cáncer. En este caso, por ejemplo, voy a presentar pruebas que dice que nosotros las personas
consumimos refrescos y está comprobado que el refresco es un detonador del cáncer. Entonces lo voy a presentar en donde está la prueba que lo dice. Busco sitios donde tengan esa investigación y referencias. Todas esas referencias las voy a ir colocando aquí por ejemplo, etc. Y bueno, ya por último voy a anexar 3 resúmenes de la ciencia social que yo elegí, de 10 renglones, entre 2 y 3 párrafos de 10 renglones cada uno, es decir, de 20 renglones cada uno, y son 2, entonces van a ser 40 renglones. No tienen que escribir, es un tema bastante amplio, es un tema que tiene mucha controversia porque pues es una enfermedad no deseada, pero es una enfermedad de hoy en día, en la sociedad actual. Es una enfermedad muy triste, muy lamentable para quienes lo padecen, pero pues también tiene solución. Entonces, si va bien, pues con los tratamientos adecuados se puede llegar a una recuperación total, pero con base en la asistencia médica, las medicinas, los doctores, los tratamientos adecuados. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a interpretar, a dar un punto de vista personal a través de un fundamento también científico, a través de lo que dice la ciencia, que tiene que ver, por ejemplo, la sociología con el cáncer. Bueno, pues la sociedad, nosotros las sociedades consumidoras consumimos tal vez productos no adecuados, entonces ya no estamos cuidando de nuestra salud, ya estamos dejándola a la ligera. Entonces la sociedad está conllevando a las enfermedades, o tal vez que dice la historia, bueno, es una enfermedad que siempre ha existido, pero que en la actualidad se incitó por causas como la contaminación, todo lo que está en el ambiente, las aguas contaminadas, el suelo contaminado, el aire contaminado. Pueden haber muchas explicaciones. Entonces sobre eso vamos a ir analizando a las ciencias sociales, qué dicen, qué opinan sobre esto. Entonces está bien fácil, nada más tienen que ir leyendo y van a ir comprendiendo muchas ideas respecto a esto. Ok, entonces vamos a la semana 2. En la semana 2 tenemos a la actividad integradora 3, la biología en mi vida. Ojo, aquí la unidad 2, que es la biología en mi vida, cambia ya de las ciencias sociales, las cambia a la biología. La biología es una ciencia que tiene que ver con la vida humana, la vida biológica, la vida silvestre, la vida de la fauna, la vida de la flora. Entonces la biología es un tema muy amplio también. Entonces los fenómenos naturales son aquellos que vienen a nuestra vida, como la lluvia, la tormenta, los huracanes, todo lo que tiene que ver fuera de nuestro alcance, ¿no? Y como aún así, siendo fenómenos naturales, se puede predecir un poco de ellos, como por ejemplo un huracán, un sismo. Hasta ahora todavía hay algunos avances que dicen, te avisan que va a haber un sismo, te avisan que va a haber un huracán, pero pues obviamente todavía nadie ha podido detenerlo. Entonces, ¿qué tiene que ver el fenómeno natural con el estudio de las ramas? En este caso nosotros vamos a revisar también el método científico, que es un PDF. Entonces lo reviso. Tengo que ser muy estricto en mi compromiso con revisar esto. El método científico es una forma de comprobar algo. El método científico es una investigación consta de la verdad, de algo que ya se comprobó. Entonces también se estructuran hipótesis, se comprueban las hipótesis, se escriben los resultados
pero es algo que no es como por ejemplo el remedio casero, sino es algo que ya se hizo una investigación. Entonces esta parte lo tengo que ir viendo, leyendo. La ciencia es algo que se estudia, la ciencia es algo que se investiga, es algo que conlleva a diferentes facetas. La ciencia puede ser sistemática, objetiva, metódica, verificable y modificable. Ojo, tienen que revisar este recurso porque sobre esto vienen unas preguntas de la actividad 3. Por ejemplo, la ciencia es sistemática porque debe aplicar y respetar ordenadamente las etapas que establece el método científico, es decir, la generación del nuevo conocimiento debe ser muy ordenada. Sobre eso se trata la ciencia. El conocimiento debe ser ordenado, sistemático, es decir, que todo lo que vaya pasando lleva un orden. Primero se forma una nube, luego va a llover. Ese es el orden de la ciencia. La ciencia no está alterada, la ciencia lleva un proceso, por eso es sistemática. ¿Qué pasa primero cuando hay un sismo debajo de nuestro suelo? Suceden movimientos del suelo, entonces sobre los movimientos de las placas tectónicas, etcétera, vienen otras causas hasta que viene el sismo, por ejemplo. Entonces, sobre estas cosas, la ciencia se basa, no se basa sobre ideas o supersticiones, sino en procesos comprobados. Entonces, metódica aplica rigurosamente el método científico, es decir, el estudio formal de los procedimientos que se utilizan para cumplir un objetivo determinado. Es metódica, es decir, el método de la ciencia es un estudio formal de los procedimientos. La ciencia es muy exacta, por eso se llama ciencia del procedimiento. Cuando decimos el agua es hidrógeno y oxígeno es porque así es, si no, no sería una fórmula exacta, es un método preciso y conciso. Entonces, objetiva, la ciencia es objetiva, es clara, no es como que será o puede ser o es probable o no, es determinada, es siempre trata de encontrar la verdad de los fenómenos que estudia, no admite lugar a dudas sobre los objetos de estudio. Y verificable, es decir, que la ciencia puede ser verificable. Los conocimientos que genera la ciencia se pueden comprobar de forma racional, confirmando así su veracidad. Por ejemplo, cuando se hace una fórmula, se verifican que los elementos sean esos, que sean las combinaciones, las fórmulas llevan combinaciones, entonces se puede verificar que así es. Y también es modificable. En la ciencia no todo es definitivo ni totalmente exacto, pues las teorías y los saberes pueden cambiar en el transcurso de la historia a medida que se realizan nuevos descubrimientos. También la ciencia puede permitir modificarse siempre y cuando sea verificable y que sea objetiva, es decir, si se descubrió que a lo mejor hidrógeno y oxígeno no son los únicos componentes del agua y a lo mejor hay otro elemento, también podemos cambiar la fórmula, pero siempre y cuando sea comprobable. Entonces, ojo con estas características de la ciencia, porque sobre estas vamos a trabajar. Ahora regreso a acá. Y vamos a ir sobre la actividad 3. Si tenemos ya esta parte comprendida, vamos a revisar la actividad 3 que quiere que nosotros realicemos la biología en mi vida. Vamos a ligar esta idea de la biología en mi vida, cómo está ligada esta ciencia en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Vamos a identificar las ramas de la biología. Para ello también les invito a revisar acá en el apartado las ramas de la
biología, las ramas son, por ejemplo, la ecología, la microbiología, acá está, la zootecnia, aquí está, la zoología, la genética, la fisiología, la genética, la biología del desarrollo, la biología marina, la biología molecular, la botánica. Son las ramas con las que está ligada la biología. La biología es la ciencia, pero es tan amplia que se divide en ramas que dependen de ella. Es decir, la zoología es la vida en la tierra, pero la biología marina es la vida, ¿no? de las especies del agua, del mar. También estudia, por ejemplo, las plantas marinas. Todo eso es biología marina, la cual no se podría pues revolver un tanto con la zoología porque son otro tipo de especies. Al igual que la biología celular, nuestro cuerpo, las células que tenemos, no se puede esta rama confundir con la genética. La genética es la parte que nos estructura como personas, la parte de nuestros ADNs. La microbiología también es otra rama, la biología del desarrollo, el estudio de la vida, de la formación, la botánica de las plantas, la ecología del medio ambiente. Entonces todas ellas son ramas, pero van al fin ligadas con la biología. Entonces, por favor, revisen esta parte para que podamos realizar efectivamente la tarea 3. Entonces, la vamos a revisar. Papel o plástico, la van a abrir, que está la liga aquí. Es un artículo de la revista Como Ves, de la ciencia de la UNAM. Entonces, pues es una lectura muy interesante sobre qué se escribe sobre si las bolsas son mejores las de papel o la de plástico. Es un tema muy actual porque recuerden que en este año 2020 se prohibieron totalmente el uso de las bolsas de plástico. Entonces, ¿qué vamos a hacer como sociedad? ¿Cuáles son las soluciones? Hay algunos que han reemplazado las bolsas de plástico por bolsas de papel, pero recuerden que también las bolsas de papel vienen de la tala de los árboles. Entonces, ¿estamos solucionando o estamos creando otro problema? Entonces, ese tema está muy muy interesante, léanlo, el reciclaje, entonces todo esto. Y ya que hayan leído el artículo, vamos a leer sistemática, ¿se cumple o no se cumple? Recuerden las características de la ciencia, si es sistemática, si es ordenada, se cumple o no se cumple, si es metódica, si lleva los procesos, si es objetiva, si lo que se escribe es objetivo, si es verificable, si la información que tiene la lectura es verificable, se puede comprobar, y si también está tiende a cambiar, si en dado caso la investigación cambia, mejora o se descubre otra cosa. Entonces, ojo, tienen que revisar la lectura para comprender las características. Entonces, y ya después mencionar 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas dentro del contexto. Reconocerás algunos elementos, pero te puedes apoyar de otras fuentes. Recuerda colocarlos. Aquí en esta lectura hay otras disciplinas que abordan no solo la ecología, por ejemplo, es una rama, pero otras disciplinas como la sociología, la política, que dicen los gobiernos sobre las leyes, las ciencias políticas. Aquí lo podemos también conectar con otras ciencias, entonces vamos a escribir sobre ello. Y por último, después de haber respondido a las preguntas, van a escribir qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los dos textos.
Van a leer qué dice tu basura de ti en este texto. Y después, en un párrafo al menos de 8 líneas, van a responder a la pregunta: ¿qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los dos textos? Y bueno, ya que tengas estas preguntas contestadas, vas a escribir en media cuartilla cómo crees que afecta este problema en tu vida cotidiana. Creo que es un problema muy fuerte, la contaminación, el ambiente, la lluvia ácida. Puedes escribir de todo lo que tú consideres que nos está afectando la contaminación hoy en día. Y bueno, tienes que llevar todos esos elementos. Pregunta número 2, tabla número 3, 3 ejemplos requeridos, punto número 4, el texto que pide número 6 y la conclusión número 7. Recuerda siempre que tienes que revisar todos los elementos de los criterios de calificación, que es cognitivo, actitudinal, comunicativo y de pensamiento crítico. Recuerda analizarlos, y si tú consideras que cuenta con todos estos elementos, con seguridad vas a obtener el 100%. No envíes las actividades a la ligera, siempre procura que tu actividad esté completa, que has leído todo, que has escrito todas las cuartillas solicitadas, siempre con una buena ortografía también. La escritura es muy importante. Y por último vamos a explicar la lectura 4, la cual es, la actividad 4, la cual es un fenómeno natural. Y esta se basa también en leer cinco lecturas que vienen aquí en la tabla. La tabla nos trae las 5 lecturas, pero ojo, estas lecturas no las vas a encontrar aquí. Estas lecturas las tienes que buscar en internet. Yo me tomé la tarea de buscarlas y las encontré, pero ustedes tienen que buscarlas para que pues también hagan el uso de búsqueda de información. Recuerden que también es una de las partes formativas que ustedes tienen que hacer, de buscar información, que no nada más todo se les tiene que dar, sino tienen que tener ya también la habilidad de identificar información, tipos de textos, y poder entregar también saber buscar información fiable o no fiable dentro de la red. Es esta la ciencia que procede de la tormenta, es que somos muy pobres, cómo se forman los huracanes, 15 interesantes curiosidades y los desastres en perspectiva histórica. Y la ciencia que procede de la tormenta, yo me tomé la libertad de buscarlos aquí en todo, lo busco y lo encontré, y ustedes lo van a buscar también. Por ejemplo, la ciencia, ahí está, lo busco, lo encontré, y ya que lo tienen, lo revisan. También es de la revista, como ves, de la UNAM. Entonces habla sobre cómo nosotros los seres humanos podemos predecir fenómenos naturales. Se antecede, pero pues no los podemos detener. Cómo sabemos que va a haber el clima, que va a haber granizo, que va a haber lluvia, que va a haber huracán, que va a haber tornados, cualquier situación de fenómeno natural. Entonces lo van a ir leyendo uno por uno y van a ir escribiendo qué tipo de texto es. Si es una investigación científica, qué se dice el tema, lo van a explicar, cuál es la postura del autor, qué dice el autor, qué tipo de ciencia se aborda en el tema, fáctica natural, fáctica social o formal. Justifica tu elección. Entonces aquí vamos a ir escribiendo sobre el tema. Indica si las 5 fuentes son confiables o no y por qué. Van a contestar las preguntas. Los diferentes tipos de ciencias, fáctica natural, fáctica social y formal, a pesar de tener diferentes objetos de estudios, tienen algo en común. Justifica tu respuesta. En función de las lecturas realizadas, elabora un texto de media cuartilla donde respondas la pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias? Ojo con la pregunta media cuartilla.
Para este punto de la pregunta de fáctica natural, fáctica social y formal, tienen que buscar acá en los recursos qué es eso. Entonces, para ello tenemos que revisar siempre los recursos porque son los que nos fundamentan todo lo que tenemos que hacer. Por eso yo tengo que revisar uno por uno los recursos para saber en dónde está esa información. Así que ustedes también lo tienen que hacer porque todo se aprende siempre y cuando nosotros pues leamos, revisemos. Aquí está. Aquí me habla sobre los fenómenos naturales. Nos da ejemplo de algunos de ellos. Por eso es muy importante que vayamos revisando conforme avanzamos. Aquí está observación y experimentación, el comportamiento de los fenómenos, la ciencia, los paradigmas. Está muy interesante esto que les estoy mostrando. Así que por favor, de verdad, revísenlo. Aquí vamos a ir encontrando todo lo que necesitamos saber para esta actividad. Aquí está ciencia. La ciencia se clasifica en fácticas, que es conocimiento empírico y formal, predomina cuando nosotros hacemos normalmente teorías, cuando las teorías son comprobables. La ciencia formal, conocimiento racional y las ramas que tienen que ver con ellas, como por ejemplo, la ciencia formal, la lógica, la estadística y las matemáticas. Esas no tienen puntos de dudas. Por ejemplo, las estadísticas es una ciencia muy clara que va sobre información. Por ejemplo, números en el caso de unas votaciones sobre encuestas. O sea, son resultados ya estudiados. Las matemáticas igual son ciencias que no tienen otra como 2 más 2. Las fácticas cuyo objeto de estudio son fenómenos concretos, por ejemplo, ciencias naturales, ciencias sociales. Por ejemplo, fenómenos concretos puede ser, ¿qué será? Algo en física, como una ciencia natural. La lluvia, el movimiento de la tierra, es una ciencia natural. Es un fenómeno concreto. La interrelación de cada una de estas fuentes de estas ciencias pues son explicadas, se unen a través de la biología. Por ejemplo, pues es la vida, la física de las cosas materiales. Todo esto nosotros lo podemos ir comprendiendo conforme lo vayamos analizando. Y bueno, y ya por último, acá en nuestra plataforma
Vamos a anexar los apellidos y vamos a anexar, una conclusión a la pregunta del punto 4. Anexamos los apellidos y la nomenclatura correspondiente de esta actividad, que es la actividad 4. Recuerden también seguir los criterios de calificación. Bien, y bueno, ya para terminar esta sesión, les agradezco su tiempo de verme, de estar conmigo en esta clase, en la cual pues es para ustedes. La verdad, siempre pienso que ustedes necesitan mucho apoyo, pero bueno, quienes hacen las actividades son ustedes, así que los invito de manera puntual a entregar, a comprometerse, a administrar su tiempo, a hacer las actividades en tiempo y forma, a no esperar el último día para entregar todas las actividades, sino irlas entregando paulatinamente, y que yo también pueda tener el tiempo de irlas calificando conforme las van entregando. La próxima semana estaré grabando la clase número 2 para cada uno de ustedes y la puedan ver igual aquí en esta sesión en línea. Y también cualquier duda, comentario, voy a estar en el foro, voy a estar en mensajes internos, en el correo electrónico. Ahí voy a estar para ustedes, porque son 2 semanas de trabajo bastante intensas, pero estoy segura que los que están comprometidos van a aprovechar esta recuperación y van a poder pues continuar en sus estudios de prepa en línea C. Muchas gracias por todo. Me despido, su facilitadora Lilibeto Caña Jiménez, y estoy por ustedes en todo lo que necesiten. Muchas gracias.